Sin duda alguna, una de las versiones más icónicas del Batimóvil, si es que no, la más icónica de ellas, tanto que incluso ha inspirado algunas versiones del Batimóvil tanto en los cómics y, como pudiéramos nosotros olvidar, la versión de la serie animada del 91. ¿Qué tal? Un saludo a todos, soy Dark, bienvenidos una vez más a The Dark Reviews y vamos a analizar este set que lleva por nombre Batmobile, Batman versus The Joker Chase, o en español, como lo podemos ver en la parte superior del empaque, Batmobile, o bueno, sería Batimóvil, cacería de Batman versus The Joker. Y bueno, ¿qué es lo que podemos decir de este set? Vamos a comenzar, como ya es costumbre aquí en el canal, analizando el empaque y podemos ver que es una caja rectangular, ligeramente más gruesa de lo que estamos acostumbrados. De hecho, por la cantidad de piezas, que son 438, podemos considerar que este set ya es un set mediano. Está indicado para usuarios de 8 años en adelante. Quiere decir que además de ser un set altamente coleccionable, claro está, también se considera un juguete. Evidentemente este set está inspirado en la película de Batman de 1989, aquella película para este punto legendaria, dirigida por Tim Burton. También podemos ver en la parte superior izquierda, viendo desde frente la caja, el logotipo de Lego, que es el fabricante, la marca quien hace este producto. En la parte superior derecha tenemos el logo de DC Comics y vamos a tener una representación en la esquina inferior derecha de Batman en CGI con movimientos que, bueno, con cierta postura más dinámica de lo que evidentemente las minifiguras pueden lograr. Sin embargo, lo que me agrada de los empaques de Lego es que tenemos una fotografía, siempre vamos a tener una fotografía que nos dice exactamente el rango de movimiento que van a tener las diferentes piezas. Aquí podemos ver a Joker corriendo con uno de los accesorios que incluye el set, que son las esposas, y también a Batman dentro del Batimóvil. Podemos ver también las minifiguras que incluye, además de la fotografía, que son Batman y The Joker. Y en la parte superior tenemos, además de los nombres, tanto en, me parece, francés y en español, podemos ver una fotografía a escala 1:1, es decir, a escala normal, del tamaño de la minifigura, mientras que en la parte trasera podemos ver nosotros nuevamente una fotografía del producto, pero en otra postura y desde otro ángulo. Y podemos ver aquí ya a Joker sentado con las esposas colocadas y a Batman con su clásico Batarang y también con la grappling hook o con su gancho de agarre, sujetando aquí una suerte de flecha que de hecho en la película no aparece ni mucho menos, pero bueno, tenemos aquí también ciertos elementos que le dan un poco más de valor de jugabilidad, así como ciertos elementos que aumentan no solo la jugabilidad, sino la propia funcionalidad y también el valor de coleccionismo o de coleccionista que tiene este set. Respecto al instructivo, tenemos un instructivo relativamente grueso, sin embargo, no puedo decir que sea complicado de seguir ni nada por el estilo, porque en realidad en la mayoría de las páginas vamos a tener un solo paso, exagerado 2, por cada una de ellas. Y esto, bueno, también ayuda a que sea bastante sencillo armarlo, aunque debo decir que no son pocas piezas y la gran mayoría de ellas son piezas pequeñas, lo cual también ayuda a que la experiencia de ensamblado de este set sea bastante agradable e inmersiva. Finalmente tenemos aquí un pequeño pack, bueno, una pequeña bolsita con una redundancia, disculpen, una pequeña bolsa con las piezas sobrantes, entre comillas, porque en realidad Lego incluso planea estas piezas adicionales en caso de que puedan llegar a extraviarse, romperse, algo por el estilo, que por fortuna es algo que no voy a decir que nunca llega a suceder, pero que es bastante extraño. Y bueno, habiendo dicho todo esto, vamos ahora a analizar las minifiguras y posteriormente analizamos lo más importante de este set, que es evidentemente la construcción, que es el Batimóvil. Ya tenemos aquí las dos minifiguras incluidas en este set y vamos a comenzar por la más sencilla de ellas, que es la minifigura de Joker. Y de hecho aquí tengo que señalar que en realidad es el mismo modelo de minifigura que en el set del Batwing, que ya había analizado previamente aquí en el canal, salvo la parte superior de la cabeza, que en el caso de la minifigura de este set tiene una pieza de cabello, y en el caso de la minifigura del Batwing podemos ver que tiene un sombrero. Pero si nos centramos en esta figura, debo decir que esta pieza de cabello es la primera vez que la veo yo, no en Lego, pero sí la primera vez que la veo en la minifigura de Joker, y debo decir que me parece una decisión bastante acertada por parte de Lego, por una razón muy sencilla. Estas entradas bastante prominentes me hacen recordar muchísimo, creo que le van bastante bien
a la versión de Joker, interpretada por Jack Nicholson, que de hecho es la que está representada en esta minifigura. Respecto al decorado de la pieza, en cuanto a la paleta de colores, es tal cual lo que pudimos ver nosotros en la película. El traje morado, tanto con la levita como con la pañoleta o la corbata en color turquesa, con estos lunares amarillos. Me gusta que los botones tengan un color metálico, le dan un poco más de realismo a la pieza, pero como también es característico en Lego, pues no vamos a tener en esta ocasión ningún decorado o ninguna impresión, ni en los pantalones o las piernas, y tampoco vamos a tener en los brazos. Sin embargo, lo que me agrada es que las manos las tengamos en este color púrpura, un poco más claro, un poco más pálido, porque de hecho calza con el color de los guantes que utiliza Jack Napier o Joker en esta versión del personaje. Respecto al rostro, al igual que en la versión anterior, solamente vamos a tener una cara impresa. De hecho, si retiramos la pieza del cabello, podemos ver que no tiene ningún rostro alternativo, aunque por fortuna tenemos aquí un rostro sonriente, que es una expresión bastante característica en este personaje, en el villano más importante de toda la galería del hombre murciélago, y tal vez en realidad el villano más importante a lo largo de la historia de DC Comics. Regresando a la pieza capilar, además de que el color coincide con el color del cabello, ya no digamos solamente de Joker, sino de esta versión. Me agrada que, insisto, como lo dije hace unos instantes, tanto el modelado, que se ve mucho más realista, como el hecho de que este diseño del cabello, aunque, insisto, no es exclusivo de esta minifigura, sí le queda bastante bien a la versión que interpretó Jack Nicholson, que desde mi perspectiva es tal vez no la mejor, pero sí al menos una de las 3 mejores versiones que hemos visto de Joker en live action. Respecto a las esposas, vamos a tener, que iba a decir para no quitárselas, tomo el para adicional, pero bueno, tampoco es que sea demasiado complicado ponérselas. Podemos ver que se con una unión de pinza a la altura de las muñecas, o mejor dicho, del antebrazo, no directamente en la muñeca del personaje, sino en el antebrazo. Y también vamos a tener una sección ligeramente más robusta para que pueda anclarse directamente a las piezas de pinza, que son las manos de los personajes. Ahora pasamos al personaje principal, que es Batman, y al igual que mencioné con la figura de Joker, es el mismo Batman que tuvimos en el set del Batwing. Perdonen que no tenga aquí a Batman fuera, pero simplemente me dio pereza desacoplarlo y podemos ver que lo tengo dentro del Batwing, que también traje aquí a la mano. Pero lo que sí podemos ver en esta mini figura de Batman, cuando me deje de traicionar el autofocus, y bueno, ya lo hizo, es que las impresiones, aunque son escasas, de hecho únicamente las tenemos en el torso y en la pieza de la cabeza, están completamente inspiradas en la versión de Batman de Tim Burton. Podemos ver la musculatura bastante bien definida, que recordemos es una pieza de armadura en esa película. El cinturón lo vamos a tener con pigmento dorado, de hecho son 2 tonalidades, las podemos ver aquí a contraluz dependiendo de cómo golpee la propia luz de la lámpara a la minifigura, y creo que está bastante bien definido. De hecho vamos a tener, aunque no sea perceptible por la capa, también tenemos impresiones en la parte trasera, tanto para la propia musculatura o la armadura que utiliza Batman en esta versión, como para tenemos también la continuación del cinturón. No tenemos impresiones a los costados, brazos o piernas, pero la paleta de colores, bueno, no es que sea muy complicada en esta versión de Batman. Al igual que en la minifigura del set que ya he mencionado varias veces, es decir, del Batwing, vamos a tener también el modelo de máscara más reciente por parte de Lego, en el cual se incorpora por la parte interior una pieza blanca para que le dé forma a los ojos. De hecho, las cuencas oculares en la máscara están bastante bien esculpidas. Podemos ver que parece un poco más grande de lo habitual respecto a otros modelos de máscara, pero también en la película, en las 2 películas dirigidas por Tim Burton, hay tomas en las que parece que la máscara le queda un poco grande a Michael Keaton, además de que, recordemos, esta máscara no podía, o le impedía al actor mover el cuello, y bueno, me parece que incluso ese detalle, no sé si haya sido intencional o no, pero está bastante bien representado en esta minifigura. Para Bruce también vamos a tener, también vamos a tener una sola cara, pero no, sí tenemos 2 rostros impresos en la cabeza de esta minifigura. Tenemos una expresión un poco de incertidumbre,
con la boca cerrada, y vamos a tener otra que es la que me gusta más, en la cual se muestra ligeramente iracundo, y me gusta más porque además de que es un poco más expresiva, podemos ver también aquí los labios abiertos, los dientes un poco apretados, y creo que tiene un poco más de detalle, y por eso me parece, desde personal punto de vista, que le da un poco más de vista a la figura. Respecto a los accesorios, vamos a tener dos Batarangs clásicos, como ya hemos visto muchas veces en las minifiguras de Batman, completamente negros. Vamos a tener un par de esposas adicionales. Tenemos este pequeño arpón o flecha que en realidad no sé de dónde no sé de dónde lo sacaron. De hecho, antes de ver este video me volví a ver la película porque tenía yo la duda de dónde diablos salían estos pequeños arpones, porque en las instrucciones muestran que se ensamble de esta manera, como si lo estuviera deteniendo, no en realidad, como si fuera parte del propio gancho de agarre. Me hubiese gustado tal vez, y de hecho lo podemos hacer con un poco de... Esperemos que no sea tan complicado. Podemos acoplar las dos flechas o los dos arpones que tiene, y de esta manera podemos simular, de alguna manera, el gancho de agarre que utiliza en la escena del restaurante, que en la parte de arriba es un museo donde queda Bruce Wayne con Becky Bale, y a fin de cuentas llega Joker y empieza a hacer todo su desastre, y él saca un gancho de agarre que se engancha en dos muros, y de esta manera lo utiliza como si fuera una tirolínea o una tirolesa. Y bueno, aquí ya tendríamos un gancho de agarre un poco diferente a lo que estamos acostumbrados, que aún así, este gancho me parece bastante peculiar y me agrada que lo hayan hecho de esta manera porque se ensambla por completo. Vamos a tener dos pinzas, vamos a tener un pin individual con un orificio en la parte central, y vamos a tener también no sé cómo se llama esta pieza en específico, pero se suele utilizar también, sobre todo en construcciones que emulen ciertos vehículos, lo que estaría formando aquí el propio cuerpo del gancho, y siempre es bastante atractivo que incluso los elementos más pequeños o los accesorios de las minifiguras, pues a fin de cuentas tengamos que construirlos, porque igual al final del día esto es un set de construcción. Y bueno, habiendo nosotros analizado ya las minifiguras y los accesorios de las mismas, vamos directamente con lo que nos interesa, que es el Batimóvil. Bueno, no sin antes al menos colocarle a Batman el gancho de agarre. ¿Por qué no? Vamos, no voy a terminar el video sin por lo menos ver una vez a Batman con su clásico gancho de agarre en esta versión, que incluso me atrevo a decir, me acabo de inventar en este momento, porque de acuerdo a las instrucciones de uso no debería de construirse de esta manera, pero una de las ventajas y también al mismo tiempo de las características de los sets de construcción es que los usuarios pues podemos de alguna manera echar a volar nuestra imaginación, que en este caso no fue tanta imaginación de mi parte, sino recrear uno de los gadgets que utiliza en la película. Pero bueno, vámonos ya directamente al análisis del Batimóvil. Listo, ya tenemos aquí la construcción principal del set, que evidentemente iba a ser el Batimóvil. ¿Y qué podemos decir de esta versión? En primer lugar, me parece que está perfectamente recreado. Sin duda alguna es reconocible con la fuente de inspiración y la construcción, además de que fue bastante divertida y en realidad no es complicada. Tiene un muy buen valor de jugabilidad, pese a que a diferencia de otros vehículos que he analizado aquí en el canal del mismo personaje, es decir, de Batman, no vamos a tener aquí ningún sistema de disparo, como pudimos ver en el Batimóvil de la película dirigida por Matt Reeves de The Batman, o en el propio Batwing, que es el aeroplano que utiliza Batman en esta misma película. Me parece que, insisto, está muy bien recreado. No vamos a tener piezas específicas. Bueno, tenemos y no tenemos. Me explico. ¿Por qué no tenemos piezas específicas? No tenemos porque no hay aquí ninguna pieza diseñada exclusivamente para el Batimóvil, pero sí tenemos piezas que tienen una funcionalidad dentro del propio diseño bastante específica y que no funcionarían tal vez en otro tipo de construcciones, salvo que tuvieran, no sé, un sistema de anclaje o un diseño, mejor dicho, de anclaje similar al que podemos ver en el Batimóvil, aunque también me agrada que tengamos una buena reutilización de otras piezas, como por ejemplo en el ventilador del gran motor del Batimóvil podemos ver que se reutilizó un rin, una pieza que suele ser un rin para los neumáticos, y aún así no es igual al que se está utilizando para las llantas.
También las ventilas de aire que tenemos a los costados, estas que podemos ver aquí inclinadas, sí, están unidas por una bisagra, podemos angularlas, aunque el propio Batimóvil en la película no hace esto. Me agrada que hayan utilizado este tipo de anclaje porque se le puede dar el ángulo correcto, y en realidad estas piezas suele utilizarlas Lego como ventanas en construcciones. De hecho, podemos ver aquí la rejilla que si esta pieza fuese color café, perfectamente podría pasar por una ventana de alguna cabaña o alguna construcción de estilo medieval. Y eso es algo que me gusta bastante, principalmente de Lego, aunque no, las otras marcas de sets de construcción tampoco son ajenas a esto, es la reutilización de piezas. Respecto a la paleta de colores, me parece que es perfecta, y no solo porque el Batimóvil sea negro, sino porque también vamos a tener los vidrios ahumados, vamos a tener las luces direccionales en color amarillo translúcido en la parte frontal, y para las calaveras vamos a tener piezas redondas, también translúcidas, para darle un poco más de realismo. Y algo que me agradó bastante es la pieza de flama, en la cual vamos a tener una doble coloración, esto por el propio vaciado o por el propio proceso en el vaciado del plástico. Y esta pieza en realidad va a estar girando porque vamos a tener un sistema de engranajes en la parte interna que va a hacer que al momento que el Batimóvil gire, vaya girando también la parte trasera, o esta pieza en la parte trasera que está simulando ser una flama. Vamos a girar aquí la llanta, y de esta manera, bueno, ya tenemos una función más en el Batimóvil. En la parte trasera vamos a tener un sticker justo sobre la cajuela, y digo que es la cajuela, al menos en esta versión del Batimóvil, de este set de construcción, porque aquí es donde nosotros podemos guardar. Y de hecho así lo especifican las propias instrucciones en el ensamble. Podemos guardar aquí los gadgets de Batman. Tanto el gancho de agarre, podemos meter también. De hecho, para el gancho de agarre creo que lo mejor sería estirar la... ¡Demonios! Lo mejor sería estirar la empuñadura del gancho, que quedara de una manera más recta. Podemos ver que cabe, y así permite también que nosotros podamos introducir tanto los batarangs como incluso las esposas. Vamos a introducir solamente un par de esposas y uno de los arpones. Y de esta manera pues solo tenemos que... creo que tengo que acomodarlos mejor. Listo. Tenemos que acomodarlos. Bajamos la escotilla o la tapa de la cajuela y ya está listo aquí para que Batman tenga sus gadgets dentro del Batimóvil. Para la parte interna vamos a tener nosotros también algunos stickers, y la forma de introducir la figura y de retirar, o bueno, mejor dicho, de tener acceso al interior del propio vehículo es retirando el toldo, que lo que me gustó de este vehículo, ya no digamos por ser el Batimóvil, sino lo que me gustó de este vehículo es que está ligeramente mejor sujeto que en otras construcciones, y aún así se quita con bastante facilidad, como para que los más pequeños puedan introducir y retirar la figura con bastante facilidad. Podemos ver que vamos a tener stickers tanto a los laterales del asiento de Batman, y también vamos a tener uno en el tablero. Vamos a tener aquí todos los indicadores y el instrumental para el Batimóvil. El volante puede dar la vuelta, pero no tenemos ningún sistema hidráulico que permita que las ruedas giren. Aquí también se utilizó un rin, pero como ya lo había mencionado previamente, creo que es un buen ejemplo de reutilización de piezas. Tal vez respecto a la adaptación, el único punto en contra, muy entrecomillado, que puede tener este Batimóvil es que la versión de la película es un biplaza, y aquí lo tenemos como solo un monoplaza, pero entiendo que sea de esta manera, en primer lugar porque de haberlo hecho biplaza hubiera quedado demasiado ancho, o incluso tendría que ser más ancho y mucho más largo, y Lego ya tiene una versión así del Batimóvil de la serie Icons, de la serie que está diseñada específicamente para coleccionistas, y eso le restaría un poco de valor de jugabilidad por el mismo tamaño y la complejidad del set, además de que, insisto, sería repetir una construcción. Entonces aquí tenemos una versión un poco más pequeña del otro Batimóvil, pero más acorde a la propia escala de las minifiguras, que si bien la mayoría de las ocasiones ya tienen sobredimensionado el tamaño de los vehículos, creo que sacrificar un solo espacio pues tampoco es que le quite nada
Tampoco es que le quite valor de exhibición y de jugabilidad. Además, no olvidemos que el Batman de Burton y el Batman de Keaton en realidad no tiene un Robin. Entonces, tanto como que necesitar meter otra minifigura, y no es como que exista una minifigura de Becky Bale para que se pueda recrear cierta escena de la película. Para introducir a Batman, aquí lo único que tenemos que hacer es inclinar ligeramente las piernas, más o menos en un ángulo de 45 grados. Los brazos los vamos a dejar arriba y posteriormente ya los bajamos. Y aquí no vamos a tener ningún punto de anclaje en el asiento, punto de anclaje para las piernas. Entonces lo único que hay que hacer es meter la minifigura de Batman. Sugerencia, la capa la vamos a dejar en la parte para la parte de arriba, y podemos posteriormente, no sé, auxiliarnos de alguna otra pieza. Voy a tomar aquí la herramienta de Lego para retirar piezas. Esto simplemente para introducir la capa y que de esta manera pues no quede sobresaliendo más allá del personaje. Bajamos un poco las manos para que queden a la altura del volante, y lo único que debemos hacer ahora es volver a colocar el toldo, que también no había mencionado. Tiene también un espacio de ventilación en la parte superior para que se parezca todavía más al modelo original. Y no es el único funcionamiento que tiene. El último que me falta mencionar es uno que vamos a tener al costado, porque seguramente ya habían visto ustedes este pequeño engrane, y nos sirve para recordar y para recrear al mismo tiempo la escena en la cual se dirige a Axis Chemicals, si mal no recuerdo, y eso que vi la película hace apenas un par de horas, donde saca las ametralladoras. Dije que no tenía sistema de disparo, pero no quiere decir que Lego no haya recreado las armas de fuego, porque si nosotros lo giramos, podemos ver que, al igual que en la película, van a salir botadas las placas superiores de la carrocería y van a dejar expuestas las armas de fuego del Batimóvil, que en este caso las podemos o las debemos también nosotros construir. No son como tal ametralladoras, pero me parece que se ven bien, están de buen tamaño, y mientras están recluidas dentro de la carrocería del propio Batimóvil, si nosotros le damos un vistazo al costado del vehículo, sirven incluso para simular ser parte de la maquinaria del mismo vehículo. De hecho, si volvemos a colocar nosotros las piezas de la carrocería y giramos un poco para que no se vea la punta del cañón, así parecen todavía un poco más parte de la propia maquinaria interna del Batimóvil. Y pues lo único que restaría ahora es exhibir el Batimóvil, o bueno, para los más pequeños jugar con él. Vamos a colocarle, como estaba en la caja, solamente una de las esposas, como si estuviese escapando, o como si no se las hubiera podido Batman colocar de manera correcta, que ya sabemos que en la película Joker termina cayéndose del campanario en la catedral, no es arrestado, pero bueno, sabemos que a veces, y esto no es cuestión de Lego, a veces DC pide que se baje un poco el tono de violencia en los productos. Y digo que no es de Lego porque ya vimos cómo Lego en la versión o en los sets de la película de Batman incluso recreó armas bastante realistas, considerando el formato para personajes como el Pingüino, que por cierto también acabo de ver el primer capítulo de la serie y me pareció una maravilla. Esperemos que continúe así, pero bueno, me estaría yo desviando del tema. Con esto llegamos al final del video. Si tuviera que decir si es un set bueno, regular o malo, me parece que por donde lo veamos es un set no bueno, sino excelente. Tal vez el único detalle es que el vehículo es un monoplaza en vez de un biplaza, pero ya mencioné también previamente el por qué no me parece incorrecto que lo hayan diseñado de esta manera. Y bueno, ya saben ustedes lo de siempre: suscríbanse, compartan, comenten, activen la campanita. Si este video les gustó, dejen su like en la parte de abajo, link de apoyo alternativo, barra económico para este espacio, como PayPal y Ko-fi. Mando un saludo y un agradecimiento a Syncrom, ya que gracias a él es posible la realización, o fue posible la realización de este video. Y sin nada más que decir, les deseo un excelente día, tarde o noche, según cuando ven el video. Yo soy Dark, esto fue The Dark Reviews, y si amanezco vivo, nos vemos en la próxima.